Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El teorema del Minimax explica y predice cómo actúan los jugadores y qué estrategias utilizan. Para apreciar cómo el fútbol nos ayuda a entender la economía, primero tenemos que entender el teorema del Minimax de John Neumann. Su teorema de la teoría de juegos se refiere a los juegos de suma cero para dos jugadores, juegos en los que la recompensa positiva para un jugador siempre significa una recompensa negativa para el otro. Minimax asume que los jugadores eligen estrategias que tienen como objetivo minimizar la máxima recompensa posible de sus oponentes, de ahí el término Minimax. Y dado que estamos hablando de juegos de suma cero, esto también significa que cada jugador también intenta minimizar su propia pérdida máxima. Por ejemplo, en una partida de Rock, Paper, Scissors, solo un jugador puede ganar y el otro perderá. Por lo tanto, la estrategia de cada jugador consiste en minimizar la recompensa, la victoria, para el otro. Hay dos estrategias de este tipo, puras y mixtas. Las estrategias puras son estrategias en las que un jugador siempre elige el mismo movimiento, como jugar a una roca cada vez, mientras que las estrategias mixtas emplean variaciones de piedra, papel y tijera. Una hipótesis importante de la teoría del Minimax es que si resulta desventajoso para el otro jugador saber tu elección de antemano, te beneficiará elegir estrategias aleatorias. Por ejemplo, imagina que estás jugando a Rock, Paper, Scissors contra un amigo de mucho tiempo. Si sueles jugar al papel con más frecuencia, tu amigo puede aprovecharlo fácilmente siguiendo una estrategia pura, es decir, jugando siempre a Scissors. Sin embargo, si una persona juega en forma pura y la otra juega en forma mixta, la estrategia mixta ganará 2/3 de las veces. Por otro lado, si ambos jugadores utilizan estrategias mixtas, ambos tendrán las mismas posibilidades de ganar. Por lo tanto, si dos jugadores juegan al azar a Rock, Paper o Scissors, cada uno debería ganar el 50% de las partidas. Idealmente, entonces, ambos jugadores deberían mezclar movimientos, ya que cada estrategia pura solo tendría un 33% de posibilidades de ganar. Los penales verifican el teorema del Minimax de Neumann. El teorema del Minimax se introdujo ya en 1928, pero nunca se había verificado con datos empíricos. Es decir, hasta el tiro penal en el fútbol. Pero, ¿por qué los penales se consideran un juego de Minimax? Al igual que en Rock, Paper, Scissors, solo hay un número limitado de estrategias, que se eligen independientemente de la elección del oponente. El juego involucra a un pateador y un portero, quienes tienen una estrategia: patear a la izquierda, a la derecha o al centro, saltar a la izquierda, a la derecha o permanecer en el medio. La recompensa para el pateador es el gol, la recompensa para el portero es un no-goal. El pateador intenta maximizar la probabilidad de anotar, mientras que el portero trata de minimizar la probabilidad. Es importante destacar que, dado que el balón tarda solo 0,3 segundos en llegar a la portería, el portero no puede reaccionar ante la estrategia del pateador. En cambio, tiene que decidir una estrategia de antemano, lo que significa que ambos jugadores eligen sus estrategias independientemente el uno del otro. Además, dado que cada jugador debe elegir entre un número limitado de estrategias, izquierda, derecha y centro, podemos formalizar las elecciones de los jugadores, y evaluar si verifican las predicciones hechas por el teorema del Minimax. De hecho, las estrategias de los pateadores demuestran las predicciones del teorema del Minimax sobre el comportamiento de los jugadores y la eficacia de sus estrategias, es decir, que eligen estrategias mixtas, que la probabilidad de éxito es la misma para las estrategias mixtas, y que ningún jugador de fútbol emplea estrategias puras. Curiosamente, la estrategia de patadas de un jugador muestra que los jugadores crean automáticamente secuencias independientes en serie, lo que significa que no siempre patean hacia la misma esquina ni siempre cambian de esquina. En otras palabras, la ubicación de sus disparos es aleatoria. Tal como predice Minimax, esto indica claramente que su elección de estrategias no está influenciada por las elecciones o los resultados anteriores. De hecho, de los cerca de 9.000 penales evaluados en ligas internacionales, la probabilidad media de marcar en todas las estrategias es del 80%,
independientemente del orden en que el pateador dispare a la izquierda, a la derecha o al centro. Como verá en los siguientes parpadeos, del mismo modo que el fútbol puede ayudar a verificar la teoría de juegos, también puede ayudarnos a aclarar suposiciones sobre otros modelos económicos que antes se consideraban demasiado vagos para evaluarlos. La tanda de penaltis combina la economía y la psicología en un entorno real. La tanda de penaltis no solo arroja luz sobre la teoría del juego, sino que también nos brinda una oportunidad única de analizar los factores psicológicos del comportamiento competitivo. Los economistas y los psicólogos analizan el entorno en el que se toman las decisiones para comprenderlas mejor. Un tiro penal, por ejemplo, se incluye en la categoría de configuración del torneo, caracterizada por la competencia. Los científicos sociales utilizan estos modelos para analizar otras situaciones competitivas de la vida real, como los ascensos laborales, y estudiar qué factores influyen en quién gana. Sin embargo, los economistas y los psicólogos han descubierto que los torneos no son suficientes como analogías con la competencia en la vida real, ya que es difícil observar y medir las estrategias detrás de los escenarios de la vida real. Por ejemplo, un candidato consiguió un ascenso porque tenía un incentivo más alto, como pagar su hipoteca, o porque se sentía más agradable, o menos estresado durante la entrevista. El modelo de torneo simplemente no puede ofrecer una respuesta satisfactoria. Esta insuficiencia se debe principalmente a la falta de claridad en la observación de las estrategias y los resultados en situaciones cotidianas. Los resultados ya son difíciles de clasificar, y parecen demasiado vagos para usarlos para explicar la psicología o las emociones. Sin embargo, el tiro penal ofrece la forma ideal de evaluar la influencia psicológica en los torneos debido a lo simples que son todas las variables, reduce todo el escenario a solo los resultados, el resultado del tiro, y a los factores psicológicos, como lanzar primero o segundo. Además, la aleatoriedad del orden de lanzamiento en una tanda de penaltis permite disponer de datos fiables. En una tanda de penaltis, ambos equipos forman parte automáticamente de un proceso de selección aleatorio, el lanzamiento de la moneda. Por lo tanto, la decisión sobre quién va primero, y el 97% de todos los jugadores profesionales eligen patear primero, es aleatoria. Esta aleatoriedad añade credibilidad a los datos de penaltis, ya que los datos aleatorios no se pueden manipular fácilmente. La presión psicológica da ventaja al equipo que patea primero en las tandas de penaltis. Dado que ambos equipos actúan ante el mismo público, y dado que el resultado de la tanda de penaltis determina quién gana el partido, es decir, tienen las mismas apuestas, podemos preguntarnos, ¿el orden de las patadas en la tanda de penaltis afecta al rendimiento de los atletas? El resultado es sorprendente. Tenga en cuenta que entre 1970 y 2014, las frecuencias ganadoras por equipo en las competiciones nacionales e internacionales fueron del 60,6% para el primer equipo, y del 39,4% para el segundo. Esto se debe a que el orden estándar de ABABABAB, donde A es un equipo y B es el otro, ejerce una enorme presión sobre el pateador del segundo equipo. De hecho, los pateadores parecen saberlo. Solo hay 2 excepciones en todos los lanzamientos de monedas documentados en los que el ganador del lanzamiento no eligió ir primero. La primera excepción fue el portero italiano Buffon contra Casillas, un portero de España. Buffon ganó el lanzamiento de la moneda y decidió que España pateara primero. 5 años después, los mismos equipos y los mismos jugadores fueron a la tanda de penaltis, y el portero español eligió a Italia como primer pateador. Pero, ¿cómo sabemos que la desventaja del orden ABABABAB es puramente psicológica? Bueno, los estudios han demostrado que si cambiamos el orden de patadas por otro, como ABABAB, podemos eliminar la desventaja casi por completo. Para comprobarlo, los científicos pidieron a profesionales de la Liga Española que realizaran 200 tandas de penaltis en el nuevo orden, y descubrieron que el nuevo orden había igualado la frecuencia de victorias, 51% para el primer equipo, y 49% para el segundo equipo. La secuencia ABABAB se denomina secuencia Probet-to-Morse, PTM, y responde a una pregunta importante al estudiar los escenarios de los torneos: ¿cómo se puede organizar una competición secuencial entre 2 jugadores de forma que sea lo más justa posible? El orden que se utiliza hoy en día, Strict Alternation, ABAB, da una ventaja a un competidor,
una ventaja que es completamente psicológica. Es evidente que los factores psicológicos influyen en el rendimiento de los jugadores. En el próximo parpadeo analizaremos cómo la presión puede influir en las demás personas en el campo, los árbitros. La presión social sobre el árbitro determina la cantidad de tiempo de descuento que se añade al final del juego. Una de las tareas fundamentales de la economía es analizar cómo las personas toman decisiones. El campo de fútbol ofrece un entorno perfecto para estudiar cómo la presión social afecta a nuestra toma de decisiones. Por un lado, el apoyo del público al equipo local ejerce presión social sobre el árbitro. Dado que a los partidos profesionales asisten hasta 100.000 personas, esta presión puede resultar abrumadora y generar sesgos. Pensemos en esta evaluación reciente de los datos de los partidos de fútbol españoles, que incluso ha revelado que, cuando las recompensas son más altas por ganar el partido, por ejemplo, en la final de un torneo, el sesgo del árbitro hacia el equipo local aumenta igualmente. Esto indica que lo que está en juego para el equipo local también influye en el árbitro. La media estadística del tiempo de descuento es de 2,93 minutos en la segunda mitad del partido, y esto rara vez cambia si un equipo gana por más de un punto o si está empatado. Sin embargo, el tiempo de descuento varía mucho si se trata de una competencia reñida. Por ejemplo, si el equipo local lleva un gol de ventaja, la prórroga añadida al final de la mitad para compensar el tiempo perdido debido a lesiones u otras interrupciones es un 29% inferior a la media, ya sea en 1 o 2 minutos. Cuando el equipo local está por detrás por un gol, el tiempo de descuento es un 35% superior a la media, alrededor de 4 minutos extra. Por lo tanto, cuando el partido está lo suficientemente reñido como para que el tiempo de descuento importe, es decir, si la diferencia en el marcador es superior a un punto, el árbitro favorece sistemáticamente al equipo local, lo que significa que la presión social puede influir inconscientemente en las personas cuyo único trabajo es permanecer neutrales. Sin embargo, hay formas de influir en el juego sin estar realmente en el campo, como aplaudir, silbar, abuchear y hacer vandalismo. En nuestros últimos parpadeos, aprenderás cómo estas influencias afectan a otros fans. Como era de esperar, las personas controlarán su miedo a una situación normal, en función de sus costos y beneficios. A pesar de los drásticos efectos del miedo en nuestro comportamiento, solo recientemente se ha investigado en la teoría económica. ¿Cómo cambia el riesgo el comportamiento de los consumidores? ¿Y cómo gestionan este miedo? El miedo es el resultado de la diferencia entre las probabilidades de riesgo subjetivas y objetivas. Las personas responden al miedo subjetivo ante una situación, no al riesgo objetivo. Presentada por primera vez en un modelo económico por Becker y Rubinstein en 2013, planteaba dos hipótesis comprobables. Primero, que con los incentivos, beneficios, adecuados, las personas aprenden a controlar su miedo, costos. La idea es que su disposición a controlar su miedo depende del costo o beneficio económico que espere de ejercer ese control. Por lo tanto, si podemos determinar el beneficio potencial que esperan recibir, podremos medir y predecir las reacciones de las personas ante situaciones aterradoras. Curiosamente, cuando alguien espera grandes beneficios al controlar sus emociones, por ejemplo, el miedo, su experiencia subjetiva reflejará más de cerca el riesgo objetivo. Pensemos, por ejemplo, en que las personas que viajan con frecuencia en aviones se benefician enormemente al controlar su miedo a estrellarse y morir. Su creencia subjetiva de la probabilidad de que se estrellen se acerca más al riesgo objetivo y estadístico de estrellarse. Sin embargo, las personas que muy raramente viajan en avión suelen mostrar ansiedad o miedo, su creencia subjetiva de la probabilidad de que se estrellen es mayor que el riesgo real. De hecho, si te encuentras con frecuencia en una situación determinada, es menos probable que evites esa situación debido a su riesgo. Por ejemplo, los datos recopilados sobre la intifada palestina entre 2000 y 2005 mostraron que los ataques palestinos en Israel solo influyeron en los israelíes, que utilizaban ocasionalmente los bienes y servicios que los exponían al riesgo, como restaurantes, centros comerciales y cafés. Por el contrario, la demanda de usuarios frecuentes se mantuvo completamente inalterada debido a los ataques terroristas.
El vandalismo afecta a los fanáticos de manera diferente, lo que dificulta su explicación mediante estadísticas. Curiosamente, el modelo de Becker-Rubinstein puede verificarse con datos de fútbol al observar cómo la violencia y el vandalismo afectan a la venta de entradas. Los siguientes datos son de 45 temporadas en la Liga Española, de 1951 a 1995. Se registraron 167 eventos que calificaron de vandalismo, y se seleccionaron 334 partidos en un análisis del antes y el después. Las personas casadas, por ejemplo, muestran la reacción más fuerte ante los actos de violencia y vandalismo, debido a los mayores costos que les supone superar el miedo. De hecho, los estudios encontraron una diferencia del 40% en la tasa de renovación de entradas entre solteros y casados después de una temporada de fútbol particularmente violenta. De hecho, solo el 51% de las personas casadas renovaron sus boletos. ¿Por qué? Su inversión emocional en su matrimonio superó su interés en sus pasatiempos. Lo opuesto era cierto para los solteros, que no tenían un matrimonio en el que involucrarse emocionalmente. Del mismo modo, la asistencia de los compradores de entradas únicas se redujo un 40% después de actos de violencia. Los compradores de entradas únicas solo asisten a los partidos de vez en cuando y, por lo tanto, no se benefician de superar su miedo a la violencia en los partidos de fútbol. Por el contrario, los titulares de un solo abono de temporada apenas se ven afectados por la violencia. De hecho, casi todos ellos, el 94%, renovaron sus abonos tras actos de violencia, y el 95% asistió a los partidos inmediatamente después de actos de vandalismo. Todos estos datos confirman la predicción del modelo de Becker-Rubinstein de que controlar nuestros miedos depende de nuestro incentivo para hacerlo. Sin embargo, la segunda hipótesis del modelo de Becker-Rubinstein no resultó cierta, que las personas mejor educadas pueden evaluar con mayor precisión el riesgo objetivo. Si dividimos a los titulares de abonos de temporada que pertenecen a las categorías de educación superior, título universitario de 5 a 6 años, y de bajo nivel educativo, título de escuela secundaria, vemos que la tasa de asistencia entre el grupo de educación superior solo se redujo del 95 al 93% después de actos de violencia. Sin embargo, la asistencia del grupo con bajo nivel educativo se redujo de manera mucho más significativa, del 92 al 75%. Estos datos sobre la asistencia al fútbol nos muestran que tal vez las personas con un mayor nivel educativo no sean, de hecho, mejores a la hora de evaluar el riesgo objetivo. Sin embargo, debido a otras variables que el estudio no tiene en cuenta, este ejemplo expone algunas deficiencias al intentar vincular los datos con la causalidad.